Haciendo vídeos, episodio 78. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Haciendo Vídeos. Mi nombre es Augusto Castellano, realizador audiovisual, y junto a mí está el señor Julio de la Iglesia. Julio, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, que la semana pasada no estuve. Debemos decir que esta semana Francés no está, porque al final estamos grabando un martes, porque yo el viernes no estoy. Y estuvimos esta mañana y ayer buscando ver qué días podíamos coincidir, y al Sí, final no había nada, ninguno, y hemos decidido que tiene que grabábamos ser hoy. así. Parecíamos novios, no, yo puedo, y no, tú no puedes, yo puedo Sí. de 12 a 1, yo de 1 a 12 no sé qué, bueno, era imposible. Y también es verdad que como a partir de ahora Augusto va a estar un poquito más complicado que nos acompañe, pues bueno, hemos decidido que por lo menos se le escuche un poquito estos días, que antes de que Sí. te vayas, ¿no? ¿Cómo va todo de la furgo? Bien, todo bien. Por suerte ya el jueves me voy a pintarla Ujú. hasta el domingo O y sea, me voy el jueves antes de ayer, ¿no? el jueves antes de ayer, exactamente. Ahora mismo estoy pintándola. Y, y me voy después tres días a grabar, y ya Ujú. después me voy de vacaciones. Bueno, eso de Ya, todos modos lo comentamos ya al final del todo, con qué sí, nos toca sí, hacer sí, esta sí. semana, porque si no, estamos adelantando muchas cosas. Pues sí. Pues miren, lo que pensamos con Julio, ya que la última vez también lo hicimos solos, fue continuar con estas técnicas de montaje del libro este de Manual de Montaje de Roy Thompson. Y continuar con las cosas que no se debe hacer en el montaje, ¿no? El capítulo fue el 67, estuvimos hablando de 6 cosas que no hacer en el montaje. Pues hoy vamos a darles otros 6 tips más Ujú. de cosas que no se deben hacer en el montaje. Así que si quieres, Julio, empiezas. Venga, vamos allá. La verdad es que, volviendo a leer este libro, es que es una chulada. O sea, son de esas cosas que nos quedan. O sea, lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta de que tiene que ser así. Por Exactamente, ejemplo, sí. esta que me parece fundamental y que yo siempre explico además a la gente, ¿no? Porque hay mucha manía, es no dejarse llevar demasiado por el diálogo al buscar el punto de corte. Claro, ¿por qué? Porque podemos cortar o bien por imagen o bien por palabras, ¿no? Y cuando hay un diálogo entre dos personas y hay una acción y una reacción. Entonces, claro, mientras una persona habla, la otra está escuchando y probablemente mostrará alguna reacción facial, ¿no? Y esas reacciones son muy importantes. O sea, lo que tenemos es que procurar que no solamente estemos viendo a esa persona que está hablando en ese momento, sino intercalar también con escenas de la persona que está recibiendo esa información, ¿no? Claro. Y además, otra de las cosas que también yo veo mucho y que ayuda además a enmascarar un poco los cortes es intentar no cortar justo cuando acaba una palabra, sino más o menos entre la mitad, ¿no? Cuando termina una frase, pum, ya cortamos. No, vamos a hacer un corte o un inserto, ¿no? Estamos metiendo un inserto de cualquier cosa que grabemos, no solamente de un diálogo entre dos personas, sino, imaginaos, yo ahora que estaba haciendo lo de un emprendedor, ¿no? Que se está grabando, bueno, pues con un tema de un lead magnet que está queriendo hacer, pues cuando meto los insertos, no es justo en el momento en el que ha terminado la palabra o la frase, sino un poco entre medias para que no cante tanto, para no sea tan forzado. Sí, muchas veces también cuando quieres darle más importancia a la persona que está escuchando, Claro. mantener el plano de la persona que está escuchando y dejar el diálogo por detrás, ¿no? Ujú. Eh, para quizás enfatizar más en ese personaje, aunque no esté hablando, ¿no? Sí. Y quizás solo con una mirada o con algún gesto le da más importancia a lo que se está diciendo en el diálogo, ¿no? Claro, y además también está un poco el hecho de que esos planos de reacción, no de acción, no de la persona hablando, sino de la otra persona reaccionando, también nos sirven para enmascarar, para hacer cortes, ¿no? Si la persona que está hablando se ha confundido, porque estamos grabando pues una entrevista o estamos grabando un corto o algo parecido, si se ha confundido o hay que retirar algún alguna de estas cosas, lo que podemos es meter un plano de reacción o una inserción de otra cosa distinta justo en ese momento para que no se note el corte, que es precisamente lo contrario de lo que se está haciendo hoy por hoy en YouTube, ¿no? Que
Era algo que para Claro. nosotros en nuestra escuela era lo que no podías hacer nunca, ¿no? Hacer un corte justo y dejar que fueran exactamente el mismo plano uno en el otro. Ahora se ha aceptado totalmente, pero lo ortodoxo sería meter algún tipo de plano entre medias. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, esto que vemos, ¿no? De cuando hay un periodista, un político, perdón, dando alguna conferencia, alguna rueda de prensa, como de repente se ve a los cámaras, ¿no? A los compañeros cámaras en ese momento, ¿no? Y eso es precisamente para evitar que se note como hemos hecho un corte y que se vea a esa persona que está hablando pues ligeramente descolocada. Insisto, cosa que ahora en YouTube se ve absolutamente siempre. Claro, claro. Y lo que te da también al jugar con eso de no cortar justo cuando se termina de hablar, es como mantener al espectador en el ambiente, ¿no? Pues, Ujú. puede ser muchas veces también que grabes un diálogo y una persona lo grabes un lunes el de la persona A y el martes el de la persona B. Totalmente, claro. Pero claro, con el juego de cámaras y el juego de mantener el diálogo entre los dos planos, Ujú. hace que te veas de adentro de que sientas que esas dos personas están en el mismo momento, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Aquí lo que sí pone como excepción en el libro es que la excepción será un plano de monólogo. O sea, si solamente estamos Claro. hablando de una persona que está diciendo algo en concreto, pues solamente estaremos ahí utilizando eso y no utilizaremos reacciones, ¿no? Aunque, insisto, si no se trata de algo en plan de actuación, ¿no? De un corto, de una película, y lo que estamos es haciendo alguna entrevista o algún, yo que sé, algún comentario que está dándonos alguien, siempre podemos utilizar esos planos de recurso que pueden reforzar lo que se está comentando. Claro, exactamente, exactamente. Pues pasamos al siguiente punto, que es Venga. en un diálogo entre tres personas, no cortar nunca de un plano de dos a otro plano de dos. ¿Y cuáles son Bien. las razones que da el libro? Es que si nos ofrecen planos de un grupo de tres personas conteniendo planos de dos, ¿no? Que Ujú, haya planos de dos personas, un plano tomado desde una posición mostrará a la persona del centro, una, ujú, en la parte como derecha o, bueno, derecha o izquierda, dependiendo de dónde venga el diálogo. ujú, Eh, y si el montador corta a otro plano de dos desde la posición, podríamos decirlo, A de la otra cámara, este plano mostraría a la persona del centro, en la parte izquierda de la pantalla, con la persona 3 a la derecha, produciendo un salto de corte. ujú, A ver si nos situamos. Hay dos cámaras. Tenemos la ujú, cámara A y la cámara B. Y tenemos tres personas. Entonces, la persona del medio ujú. es siempre eh, la persona que nos va a dar como el plano, ¿cómo lo podríamos decir? Salvador, ¿no? El plano que Mm, utilizamos como plano recurso, ¿no? Están hablando dos personas, está hablando, ubicamos de izquierda a derecha, persona 2 izquierda, persona uno en el medio y persona 3 a la derecha. ujú, Está hablando la persona 2, pues mostramos con la cámara B, que está situada en el lado contrario de esa ujú, persona, mostramos a las dos personas, al personaje 2 y al personaje uno. Y con la cámara A mostramos en ese momento a la persona 3. No ujú. volvemos a mostrar a la persona uno y 3. Claro. Y si después va a hablar la persona 3, podemos meter al personaje uno que sigue en el centro, Ujú, pero la cámara B va a mostrar la reacción o algo que diga de la persona 2, o ya ujú. pasará un total que se vean las tres personas, ¿no? Pero nunca cortar, nunca poner siempre al del medio en los Sí. dos planos, ¿no? Claro, porque es que mareas, estás llevándotelo de un lado para otro constantemente y confundes mucho al espectador. Se trata sobre todo de eso, de hacer más asimilable toda la experiencia de visionado que va a tener la persona que está viendo este vídeo, porque si no, pues lo mareamos y al final pues se trata de no sacarle. Y lo que tú dices, también es conveniente aprovechar a hacer planos, o sea, primeros planos, en lugar de planos de dos en dos, como tendríamos en esta disposición de cámaras que dices, para jugar siempre con esa consecución de tipos de plano, ¿no? Porque si no es muy aburrido siempre tener, imaginaos, plano medio todo el rato, plano medio, plano medio, plano medio de todos los personajes. Si estamos intercalando de vez en cuando esas reacciones con planos un poco más cercanos, va a quedar un poquito mejor, más fluido y, bueno, más cómodo para la vista, en cierto modo. Claro, exactamente, sí, sí. Y bueno, excepciones, en esta práctica no hay excepciones. Ujú, Más que nada por lo que hablábamos antes, de que si tú mantienes siempre un plano de dos, cortar otro plano de dos,
la personaje en el medio corta el eje, entonces rompe la estructura Ujú. de la imagen, ¿no? Entonces en este caso no hay excepciones. Claro, totalmente. Bueno, pues pasamos al otro punto, otro más, que sería que en los planos cortos de personajes, cuando están solos, cuanto más completa se muestre la cara, mejor. A ver cómo lo explicamos, porque aquí la verdad es que lo tienen un poco liado, tal y Sí. como lo dicen, ¿no? Aquí dice que la razón es que es mejor mostrar la cara del sujeto plenamente cuando tiene que verse una emoción o algún tipo de reacción. En lo que se basa es en dos ejemplos. En el primer ejemplo tendríamos al personaje enfocado con una primera cámara más o menos frontalmente en un plano un poquito más abierto, un plano medio, ¿vale? Como para Y ubicar la al segunda, espectador exacto, que, dónde está, que ¿no? no está, Aquí ¿no? pone, por ejemplo, que, que es un personaje que está en un escritorio, ¿no? Con un teléfono y tal, ¿no? Entonces le van a llamar por teléfono. Bueno, pues se vería a esa persona más o menos casi en un plano frontal, como está en su mesa, con su teléfono, con sus papeles, ¿no? Y aquí es donde viene El bueno, corte. sí, el tal, ¿no? Que podríamos hacer, colocar la cámara secundaria un poquito hacia un plano más de perfil, ¿no? Sí. Por cambiar, ¿no? Por no tener dos planos muy parecidos, un plano, imaginaos, más de perfil, pero un plano más cerrado, un primer plano, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento, por ejemplo, le están llamando por teléfono, tenemos el plano de la cámara A, que es el plano medio, y de repente coge el teléfono y ya cambiaríamos a la cámara B, que sería ese plano un poco de perfil, ya mucho más de primer plano. Y eso ellos comenta aquí Roy Thompson, que sería más conveniente que ese nuevo plano más cercano estuviera en la misma posición de cámara, ¿no? Las dos cámaras estuvieran juntas, ¿no? O incluso la propia cámara con dos encuadres distintos en dos momentos diferentes, y sería más aceptable porque no sacamos tanto al espectador. De todos modos, sí que es verdad que aquí, tengo que hacer un poco esta salvedad, cada vez más, porque este libro ya tiene su tiempo, ¿no? Pero cada vez más veo lo contrario. Veo el hecho de que estamos haciendo una entrevista a alguien, ¿no? Tenemos un plano medio de esa persona y de repente los planos de los insertos, ¿no? Los recursos que estamos metiendo son de esa misma persona hablando igualmente a cámara, pero con planos de perfil. Eso sí, en ambos casos los planos son diferentes, los encuadres me refiero. O sea, Sí. en un caso puede ser un plano medio, en otro caso un plano o más general o mucho más cercano. Pero esto de perfil o no perfil cada vez se está aceptando más. Sí que es verdad que si nos vamos más bien a todo lo que tiene que ver con cortometrajes o con películas, pues ya quedaría un poco más raro. Claro, claro. No, a ver, el libro también este va más dirigido a lo que son secuencias de cine y todo eso, ¿no? Que bueno, pues se pueden aplicar tanto a vídeos como televisión, ¿no? Como, bueno, a ver, vídeo y televisión es lo mismo, a ver si me explico mejor. Que se puede aplicar a lo que hablas tú de entrevistas y todo eso, ¿no? Sí, Pero claro, en el cine esas reglas se mantienen mucho más y cuando se rompen tienen un justificado muy sí, pronunciado, ¿no? muy No se hace pronunciado. porque Ujú. soy el mejor, soy guay, soy un artista y corto Sí. como quiero, ¿no? Claro. Aquí la solución que ponen sería, vale, que queremos hacer un plano un poquito esquinado, un poquito de perfil, pero que ese fuera el plano un poco más general, más abierto, y cuando ya pasamos al primer plano, sea un plano más frontal, porque ahí sí que nos sacamos al espectador de la escena, ¿vale? Este sería un poco el recurso bueno, o sea, los planos más cercanos que sean más frontales y los planos un poco más generales que sean un poquito más laterales o de perfil. Bueno, pues pasamos al siguiente, que es con un solo personaje intentar evitar el corte al mismo ángulo de la cámara. A Ujú. ver la razón que nos da. Existen muchas posibilidades de que ocurra un salto por corte por no haber cambiado el ángulo de cámara. En el diagrama 1 pone, que acá hay unos dibujitos Ujú. muy chulos, que quizás en estos casos podríamos hasta ponerlos en las notas del programa, ¿no? Se podría, Sí, ¿no? sí, Tú lo sí, tienes sí, ahí, sí, se sí. podría hacer una pantalla, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, dice, pones el diagrama 1, por ejemplo, al cortar del plano general desde la posición de la cámara A al primer plano amplio desde la posición B presentaría problemas. ¿Cómo lo Ujú. sitúa esto para que los oyentes la gente que nos está escuchando? Pone las dos cámaras, la A y la B, en la misma posición. Entonces sería, a ver, aquí para la gente que nos escucha, ¿cómo lo explica? Acá lo que hace pone la cámara A y la cámara B en la misma posición. O sea, que la cámara A es un plano general y lo que hace la cámara B es acercarse en la Ujú. misma posición un poco más al personaje. Lo que sería de que si tienes un plano, lo expandes o metes zoom.
Metes zoom, sí, básicamente es más fácil decir que metes zoom en el siguiente plano, Claro. efectivamente. La solución que nos da es que sería lo mejor cortar a un plano más un primer plano, moviendo un poco la cámara, desde un costado, no de perfil, pero sí moviendo ligeramente la cámara de la posición del general que hubo. ¿Para qué esto? Pues para darle un poquito de dinamismo, de diferencia, ¿no? Ujú, Que no sea un corte a lo típico de YouTube, que tienes ujú, el plano y meten zoom y vuelven para atrás con una misma posición de cámara, sino que al dar ujú, distintas posiciones de cámara, diferente ángulo, ujú. pues la imagen se queda mucho más enriquecida, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ya te digo que casi va a ser más fácil verlo en un pequeño esquema, o sea que dejaremos ahí los esquemitas en las notas del programa. Pasamos a otro más, que sería que al montar una levantada, aquí pone levantada, levantada se refiere a cuando tenemos un personaje sentado y se levanta, ¿no? O sea, cuando estamos montando un plano de ese estilo, intentar mantener los ojos del sujeto en el cuadro durante el mayor tiempo posible, ¿vale? Como os digo, ¿no? Se dice que la levantada es cualquier movimiento de un sujeto de una posición más baja a una más alta, por ejemplo, que el sujeto está sentado frente a un escritorio en un primer plano y a continuación se levanta, que sería el segundo plano. El punto de montaje, el punto de corte, debe de situarse en cualquier momento del movimiento global del actor, pero aquí sugiere mantener los ojos del actor en la pantalla lo máximo posible, es decir, que los ojos del sujeto sean el punto de enfoque natural de la atención del espectador y por tanto esos ojos deben de estar en el cuadro durante el mayor tiempo posible. Y esto se aplica especialmente a los planos cortos. Aquí, de hecho, en el esquema que nos proponen, bueno, lo que tendríamos es, imaginaros un poco lo que yo había comentado anteriormente, ¿no? De alguien que está sentado en un escritorio, que lo tenemos en un primer plano, un poquito frontal, y de repente para situar más, porque este personaje se va a levantar, se va a ir, pues entonces abrimos el plano, tendríamos la cámara colocada en un ángulo un poquito más de perfil, más lateral, en un plano más general, un plano medio. Mm. Entonces, para hacer el corte entre esos dos planos, bueno, pues se ve al sujeto sentado, se ve que se empieza a levantar, ¿vale? Ese plano no ha cambiado todavía, seguimos con ese primer plano frontal, ¿vale? Y justo cuando más o menos ya los ojos van a empezar a dejarse de ver, es cuando deberíamos de cambiar al siguiente plano un poco más general, Mm. ¿vale? No hacerlo ni antes ni después, justo más o menos ya cuando los ojos empiezan a desaparecer. Es un pelín técnico y demasiado concreto, porque no es un movimiento que se grabe muy a menudo, pero bueno, tiene su sentido y es un poco lo que decimos, ¿no? Que quede mucho más natural porque, como bien se comenta aquí, al final nosotros nos fijamos mucho en los ojos siempre de los personajes que tenemos en pantalla. Claro, es lo que más llama la atención al espectador, ¿no? Ujú. Pues el último, me encanta estos programas, lo hacemos rapidísimo. El último es, al montar un primer plano de una acción, seleccionar la versión del primer plano en que la acción sea más lenta. Esto parece el contrato de, Sí. de los hermanos Marx. Ahora vamos a ver la razón que nos da. Es, si la acción del primer plano se realiza a la misma velocidad que la del plano general, la velocidad de la acción al ver en primer plano parece mayor. Claro. Por ejemplo, el sujeto coge un libro en plano general y pasamos al primer plano, muestra también la mano cogiendo el libro. La acción en el plano general está a velocidad normal y el libro no sale nunca del cuadro, pero en el plano corto el libro desaparecería rápidamente del cuadro. Por lo tanto, si la acción en primer plano se realiza a la misma velocidad, parece más rápida. Claro, porque se llena más cuadro realmente, más encuadre, y al final pues da la sensación de que es más rápido, ¿no? En un plano general tenemos mucho más tiempo para ver ese movimiento y si es un plano más cercano, bueno, pues va a quedar mucho más rápido ese movimiento del objeto o de lo que sea, Sí, ¿no? Se pero refiere a esto. claro, pero lo que yo entiendo también que sin perder la naturalidad, ¿no? No Hombre, es, claro. no Sí, es algo que el primer plano normal y el segundo lo cojas así como sí, con súper miedo, ¿no? despacio, ¿no? Claro. Pero bueno, son Es, pequeños es detalles y que sistema es, sobre todo para esto, para temas de hacer cortos o hacer grabaciones de películas, al fin y al cabo, sí, ¿no? es lo mismo. El otro día estaba analizando cortometrajes Ujú. de gente que está empezando Sí. a cortometrajes ya de ganadores de festivales y todo eso. Ujú. Y lo que siempre me llamó la atención fue cuando las personas caminan. Ajá. ¿Por Cuando qué? las personas caminan un cortometraje de alguien que Sí, está empezando, sí. caminan súper lento. Ajá. ¿Por qué? Porque el que está grabando, ya Sí. sea muchas veces la gente que está empezando es el mismo Ujú. cámara, es el mismo director, lo hace todo, ¿no? Sí. No lleva el ritmo de cámara.
Ujú, Entonces es como que los movimientos son todos mucho más lentos. Si tú ves un cortometraje o de una persona que ya sea director de cine, ¿no? Que ya tenga varios cortos hechos, vas a ver que los movimientos al ujú. caminar son mucho más naturales. Ajá. A ver si alguno se dio cuenta de eso. Sí, sí, pues yo pues lo investigaré porque no me había dado cuenta de ese detalle. Me imagino que es un poco también como cuando empezamos a grabarnos, ¿no? El otro día lo hablábamos Frances y yo de la autograbación y las primeras veces que te grabas, pues te notas, yo por ejemplo me veo en el curso de Boluda los 4 primeros capítulos, digo, madre mía, pero este tío ¿quién es? O sea, iba lentísimo, ¿no? Y ahora me pasa lo contrario que me paso, ¿no? Cada vez que me escucho en el podcast digo, pero tío, vete más despacio, que ni tanta prisa. Pero yo creo que también es un poco la seguridad que nos vamos dando, ¿no? Y por Sí. eso pues vas un poco más sobrado, que tampoco es bueno, ¿eh? Que tampoco es bueno, pero bueno, que es un poco algo natural, ¿no? Nos va pasando con el tiempo. Pues el siguiente, Julio, te toca. Vale, pues aquí nos pone algo que, preferir un plano de acercamiento a un zoom. Ay, sí. Claro, es que el zoom es súper cómodo porque la cámara la dejas en tu sitio, no te mueves, le das tú ahí a cambiar la distancia focal directamente y tan a gusto, claro. Y sobre todo con las videocámaras, que es súper sencillo, le das al botoncito arriba y adelante y atrás y genial, ¿no? Y esto además nos habla mucho del formato vídeo. O sea, si ves zoom, generalmente es vídeo. Es muy raro ver zoom en el cine, los hay, pero es muy raro verlos, ¿no? Sí, es muy raro, muy raro. Esto nos da además un poco ese look cinematográfico para mucha gente, ¿no? El hecho de ir cambiando de encuadres en lugar de tener que andar tirando de zoom. Bueno, Sí, lo vamos a que ver un pasa es que es poco. mucho más difícil también de hacer, ¿eh? Claro, no, no, no. Además, en todo caso, si además es una producción un poco grande, igual nos exige tener que cambiar el sonidista, tener que cambiar iluminación, tener que cambiar incluso la propia focal. O sea, hay un montón de cosas ahí que, bueno, el zoom es muy cómodo en muchos casos, ¿no? Vamos a leer un poco las razones que nos dice, ¿no? Dice que el zoom tiene un efecto muy poco natural, claro, o sea, nuestros ojos no hacen zoom, ¿vale? Claro. No existe cambio de perspectiva, por lo que el horizonte o la larga distancia y la media distancia se acercan al espectador a la misma velocidad que los objetos de delante. Como nuestros ojos no tienen esta capacidad, el movimiento del objetivo, ¿no? Parecerá poco natural y puede romper el flujo visual de la historia. De todos modos, yo aquí remarco que también es verdad que esto es algo cada vez más aceptado. Estamos muy acostumbrados ya a ver planos de zoom. Pero bueno, seguimos leyendo. Si tenemos que montar una escena dramática y nos ofrecen utilizar un zoom, lo mejor es evitarlo. En cambio, un plano de acercamiento es un movimiento natural, tiene perspectiva y se acerca más a la visión normal. En ese sentido, bueno, pues en documentales y programas educativos, por ejemplo, puede utilizarse un plano que contenga un zoom siempre que contenga otro movimiento de cámara al mismo tiempo que ayuda a camuflar el zoom. Tú fíjate como qué manía le tenían ya en los años 80 al tema del zoom, ¿eh? Y no han llegado a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ponen, por ejemplo, eso, que hagamos un picado y un contrapicado con zoom, una panorámica con zoom, movimiento natural con zoom o una elevación con zoom. Bueno, la única excepción que nos pone es cuando se arrastra, es decir, cuando va tan lento que en realidad uno no se da cuenta de que se está haciendo un zoom, ¿no? Otra excepción sería el zoom en las noticias de televisión. Por supuesto, la motivación para hacer el zoom es ofrecer un detalle del contenido. Por eso esto viene mucho, lógicamente, Claro. ya del mundo de la tele, de la cámara de vídeo, ¿no? Y Mm. también sería aceptable un zoom en un plano en el que no haya un fondo discernible. Por ejemplo, una pared blanca o el cielo. En definitiva, aquí lo que habla sobre todo es eso, de que al hacer zoom el cambio de perspectiva no existe y puede resultar un poco antinatural. Sí, muchas veces ese movimiento que muchas veces quizás no se nota es cuando empieza un personaje a hablar, quizás está en un plano medio Ujú, y la cámara va haciendo un plano de acercamiento ujú, muy ujú. sutil, que cuando termina el diálogo es un primer plano. Sí, Pero como como... espectador estás tan pendiente de lo que está diciendo el diálogo y la visualización de su cara, no te das cuenta de la importancia de ese movimiento que hace que eso que está diciendo tenga mucha más importancia. Si mantendrías el plano en plano medio, no tendría la misma fuerza que ese leve acercamiento que hace que al terminar la frase termine en un primer plano. Ujú, totalmente.
Eso queda muy chulo, pero bueno, ya os decimos, también es para tenerlo en cuenta, o sea, no abusar demasiado del zoom, jugar un poco con esos cambios de plano realmente físicos que estamos viendo uno de un lado para otro, por eso también normalmente se suele grabar con objetivos prime, ¿no? Estos objetivos de una distancia focal única, ¿no? Pues de 85 milímetros, de 50, de 35, en el mundo del cine, no tienen zooms, precisamente por eso, porque lo hacen es mover, ¿no? Si nosotros queremos ver, si por ejemplo estáis en una habitación, ¿no? Y tenéis a la otra persona, no sé, a 10 pasos. Vosotros no podéis hacer zoom con vuestros ojos. Lo lógico es que si queréis hablar más cercanamente con ella, deis 4 pasos más. Y al dar esos 4 pasos más, ha cambiado el fondo, ha cambiado un poco la posición de todos los elementos del fondo. Por eso es lo natural. Lo que no es natural es que en ese movimiento de zoom el fondo quede exactamente igual y lógicamente no haya ese paralaje que es importante para Claro, situarnos. claro. Pues el siguiente y último ya, ¿no? Ujú. Es no utilizar nunca un plano de retroceso a no ser que haya un motivo. Pues la razón que nos da acá es que un plano de retroceso representa el final de una secuencia o una escena, y normalmente precede bien a un encadenado o bien a un corte a otra escena o incluso un fundido negro. Es decir, eh, que no podemos usar un plano de retroceso. A ver, un plano de retroceso, hablando en cristiano, es como el final del Ujú. plano, el final de la secuencia, no utilizarlo en el medio. Si están hablando dos personas, no utilizar el plano de despedida que para cerrar o para cambiar de escena o para ir a otra cosa, usarlo en la mitad de la entrevista, sino que siempre utilizarlo al final eh, para que concluya esa escena, ¿no? Ujú. Sí, es como irnos del sitio, ¿no? Igual que veis en muchas películas que empiezan con planos generales y de repente imaginaos que llegamos a la casa y la casa muchas veces hacen una especie como de acercamiento, ¿no? Antes con helicópteros, ahora con drones o con grúas, ¿no? En el Sí, caso de las películas al final, además es un poco épico, es ir hacia atrás, ¿no? Normalmente se hacían esos planos con grúa y vas hacia atrás y ya te ibas yendo de la escena. Es que como nosotros como espectadores nos estamos largando ya de todo esto, ¿no? Entonces aquí es lo que dice, que ese tipo de planos los hagamos entre cambios de escena, no decimos que sea justo al final de una película o de lo que sea, sino entre cambios de escena, vamos a irnos de ahí, estamos dando esa sensación al espectador de que nos piramos y no utilizarlo entre medias, porque lógicamente damos una sensación muy rara. claro, claro, exactamente. Pues, chicos, yo creo que ya llevamos media horita, por aquí lo vamos a Sí, dejar y nos lo dejamos queda, que nos nos queda para quedan un par otros de... 14 todavía, así que en otros 2 programas que tengamos tú y yo, justo. Así que bueno, nos vamos al tip de la semana. El tip de la semana. Pues tenemos el tip. Julio, ¿qué tip nos traes esta semana? Bueno, este tip te lo traigo un pojo motivado por el palizón que me he metido de material que llevaba el otro día para el directo que tuve que hacer en Madrid, del que ya hablé. Joder, es que es horroroso. O sea, claro, empiezas a meter cosas por si acaso, por si acaso, por si acaso, y al final me presenté con el pedazo de mochila que tengo de sus 12 kilos, con 2 trípodes, 3 kilos y pico cada uno, y con otra bolsa más con cables, con lo cual parecía una, una mula, ¿no? ¿Y Y al final usaste no todo al utilicé ni la final? mitad. Nada, 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 nada. Y es que además, ¿sabes qué pasa? Que, joder, yo iba con mi coche, dejé el coche aparcado en un parking más o menos cerca, a 2 manzanas, con lo cual podía haber dejado parte de ese material allí, porque esas 2 manzanas es que terminé sudando como una bestia. Así Ah, que madre mía. intentad viajar ligero o si, bueno, si podéis dejar cosas en el coche, dejarlas en el coche y solo ir a por ellas cuando las necesitéis, porque ya la espalda de uno ya no está para tantos, tantos Sí, pero trucos. es difícil eso, ¿eh? Porque Sí, siempre está el tema de, uy, si necesito esto y por las claro. dudas esto Sí, 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 sí. y, Pero vaya, bueno, si no y vaya podemos que... viajar, claro, si no podemos viajar ligero, por lo menos también tener en cuenta que esto es otra cosa que también es interesante, que a veces, oye, se nos llenan los ojos con productos grandes, potentes, ¿no? A mí, por ejemplo, con mi cámara, ¿no? Pues llevo un grip para tener una segunda batería, eso le mete kilos. Por ejemplo, si tuve el acierto de comprar un gimbal que era el más ligero de los que permitían mis cámaras de peso, bueno, pues bien, porque hay otros que pesan 300 gramos más. Los objetivos, he cambiado de objetivo ahora y el objetivo que tengo pesa 300 gramos más, que parece que no es gran cosa, pero es que todo va contando y al final te metes con 2 o 3 kilos más en la maleta y tela, ¿eh? Ya, sí, 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 tienes toda la razón. Pero muchas veces también de, bueno, venga, esto no me hace falta, no me hace falta. Y cuando llegas ahí al final, uy, ¿no tienes esto? Ah, Mm, es que al final me lo he dejado. Pero sí. sí, tratar siempre de llevar lo justo y necesario. Ni de menos ni de más tampoco, ¿no? Pues mira, yo el tip que les traigo es un poco cómo viví la semana esta en Francia, ¿no? De que estás todos los días. No es lo mismo cuando nos vamos a grabar que te vas 2 o 3 días, o te vas un día, o te vas
2 o 3 días, pero con diferentes empresas, sino Ujú. que estás una semana en el mismo hotel, grabando en el mismo sitio, con las Ajá. mismas personas todos los días. Y no es solo que vas a grabar, sino que también después vas a cenar, y no puedes dar el típico, no, yo no ceno con ustedes, ¿no? Tenés que crear, tenés que tratar de crear una buena atmósfera. Y eso es lo que estuve tratando de crear esta semana, ¿no? De Mm, que eh, haya un buen rollo sí, entre sí. todos. Tanto con el equipo de trabajo, con las Ujú. personas que vas a grabar. Estuvimos grabando una central nuclear eh, que ponía muchas pegas para grabar todo. Entonces, cuando ya empiezas así, que desde el primer día te están diciendo que no a todo. Entonces, Sí, diciendo, ¿para qué carajo vine, no? claro. Pero los empiezas a llevar, empiezas a ver cómo eh, dónde puedes comentar alguna cosita que sea fuera del trabajo, ¿no? Ujú. Yo que sé, hasta hablar del clima, ¿no? Uy, qué buen Sí. tiempo hace acá en Francia, ¿no? Qué Ujú. bueno. Eh, Cómo la gente se va relajando y al segundo o el tercer día ya nos habían abierto las puertas para grabar lo que queríamos. Claro, no, ¿Me no, eso está entendés? clarísimo. No, además, eso pasa también, yo lo comentaba, ¿no? En el tema de las bodas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú empezabas a grabar el parque, ¿no? Después de la ceremonia, los primeros minutos es que no valían para nada, porque los novios están ahí, súper pendientes. Ya cuando se empiezan a relajar es cuando puedes hacer cosas, ¿no? Y como tú Claro. bien dices, cuando yo voy, por ejemplo, a hacer algún tipo de evento, ¿no? Y al principio, no quiero meterme ahí mucho en el tema, ¿no? Pero generalmente cuando tú vas ahí a pinchar en la mesa de sonido de la gente que lleva el sonido, siempre hay pegas, tío. Es que yo no sé qué les pasa porque le conectes un XLR, es una cosa que es como ciencia ficción, ¿no? Entonces tienes que ir siempre con muy buen rollito, muy buen tal. Y al final yo, oye, pues quizás por mi personalidad me los acabo ganando. Pocas veces se me ha resistido alguien, sinceramente, ¿no? Pero eso, si vas a pasar varios días, como es el caso, ¿no? En temas de eventos, ¿no? Que alguna vez pues he tenido evento que son 2 o 3 días que tienes que estar grabando directos y tal y cual, empieza a buscar un buen rollo con esa persona a pesar de que inicialmente no te lo está dando, ¿no? Porque es un poco esa defensa, ¿no? Sobre todo cuando se trata de temas un poco pues como más institucionales, de sitios grandes que están muy acostumbrados a sota, caballo y rey, pues cuesta, ¿no? Pero al final, si consigues empatizar un pelín y tal, va a ser muchísimo más sencillo todo. Y luego, además, si en el futuro tienes que volver por ahí, pues genial, ¿no? Así que sí, es muy buen tip. No fijarse solamente en la parte técnica o en el orgullo personal, si decir, oye, cuidado, aquí voy a tener que estar 3 o 4 días o voy a tener que venir más veces, vamos a llevarnos bien, porque a pesar de que yo me tenga que rebajar inicialmente un poco, luego al final eso va a ser un toma y daca muy bueno. Sí, querida, ¿qué haces? Nos La volvemos echabas a de menos, escuchar. ¿eh? ¿Has Sí, visto algunas no. cabritas por Francia o no? No, no, no. Lo que sí en el hotel estaba lleno de pavos reales, ¡Hala! gallinas. La verdad que Ajá. estaba bueno eso. Joder, pero ¿estabas en un hotel o estabas en un aviario ahí? No, porque estábamos en un hotel, pero en medio de un parque natural. Sí, pero estaba cerca de una central nuclear, a ver si en vez de ser pavos eran gorriones que habían crecido demasiado, ¿no? En Y fin, encima estábamos todo el equipo, el cámara, el redactor, todos sí. viendo Chernobyl. Muy bien. Ah, bueno, la serie, ¿no? Hay La una serie serie, ahora. sí, sí, ¿Mm? sí, sí, ¿Y qué tal buenísima. está? ¿Te Está gusta? espectacular. Sí, ¿no? Es que Ya he me oído la vi hablar de ella, toda. le tengo ganas. Ujú. Se las Tengo recomiendo ganas. también, otro tip ahí. Vale, vale, genial. Pues Bueno. Julito, ¿qué nos toca esta semana? ¿Qué te toca? Bueno, pues hablando de que hoy todavía es martes, Sí, que aún nos queda bastante una semana semana por y media delante, todavía. sí, sí, sí. Pero nada, estoy pendiente para que esta semana que entra seguramente irme el lunes a Madrid otra vez a un posible, bueno, una grabación para un corporativo, ¿no? Para un restaurante, pero todavía estoy ahora mismo negociando, pasando presupuestos y cosas, así que bueno, pues estoy un poco pendiente de esto y luego nada, editar cosas que tengo por aquí pendientes. Vale, muy bien, muy bien. Pues sí, yo también. Yo me voy ya a pintar la furgo. La estoy pintando en estos momentos La tienes que y tener medio pintada ya, ¿eh? medio pintada, ya tendría que estar secando. Pues me queda un par de días de rodaje de este proyecto, igual que de las centrales nucleares. Pero en Francia también. No, por Alemania. Ah, No, son días sueltos. Días sueltos. Y terminando ya los preparativos de la furgo, ujú. que ya está casi todo. Ya Ya casi te todo. queda No, poco. queda Oye, pero poco. estos días sueltos que tienes que hacer, ¿son de grabaciones que habéis hecho previamente ya en los sitios y que tenéis que repetir cosas? ¿O es que son cositas más pequeñas y se hacen así? No, son cosas más pequeñas de Ujú. diferentes situaciones. No, no, no. No, más o menos se trata de. Lo divides por secuencias, ¿no? Entonces, Ujú. si vamos a grabar una escena en Francia,
pues grabamos toda la semana, Lógico. pero diferentes partes de la película, ¿no? Como es para una película de cine. Y los que quedan estos sueltos son de que estaban programados para antes de hace unos meses, que se cayeron, entonces se volvieron a reprogramar y al final quedaron como separados, pero son en dos distintos lugares, unas entrevistas y diferentes. Tampoco sé muy bien qué es lo que es, pero son de diferentes lugares. Muy bien. Bueno, Así que bueno, señores, muchísimas gracias. La semana que viene estará Francés. Yo no sé si estoy la semana que viene, quizás sí, veremos. Así que nada, muchísimas gracias una semana más por estar ahí detrás escuchándonos, por todos sus comentarios, sus likes en iTunes, en iVoox. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en También. YouTube, en nuestra página web. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. vamos, que si no nos veis es porque no queréis. Sí. Así que bueno, nos estamos escuchando la semana que viene con un nuevo episodio que vamos, lo tenemos ya programado desde... Bueno, desde hace... ¿no? Desde... ¿De qué hablaremos? Esa es la duda. En fin. Así que si tienen temas o algo de que quieran hablar, pues nos envían un correo a hola@haciendovideos.com o lo dejan en algún comentario de todas nuestras redes sociales o página web y con gusto y placer nos ahorramos el tiempo de discusión de che, ¿qué hablamos esta semana? Un saludito a todos, cuídense, adiós. Hasta